Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Finalmente, ¿qué acciones de proyectos de ley se esperarían para estos años venideros que le puedan facilitar al Banco Central la consecución de esos objetivos que le manda la ley? Estamos trabajando en varios proyectos de ley. Algunos de ellos tienen que ver justamente con esa agenda de acceso a la OCDE que mencionaba antes, porque son parte del compromiso del país de mejorar algunas prácticas en el sistema financiero de cara a la OCDE. Entre ellos se cuentan un proyecto que trata de fortalecer la autonomía del Banco Central. Esta es la independencia del Banco Central frente al gobierno. Y se tiene una serie de reformas ahí. Ese proyecto ya está en la Asamblea Legislativa, de hecho fue dictaminado positivamente por comisión y está ya en el plenario. Hay otro proyecto que tiene que ver con la creación de un mecanismo de seguro de depósitos y de resolución bancaria. Esto es importante porque en Costa Rica los depósitos en los bancos del Estado tienen una garantía del gobierno y es una garantía explícita, así lo establece, ilimitada. La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece que el Estado, el gobierno, garantizará los depósitos en los bancos del Estado. Pero en el caso de los bancos privados no se cuenta con una garantía similar y la idea aquí es crear un fondo de seguro de depósitos para todo el sistema bancario que ayude a tener confianza a los costarricenses que depositan sus ahorros en el sistema bancario nacional de que si hubiera algún problema en el banco específico donde están depositando, hay por ahí un fondo que puede responder por esos depósitos. ¿Cuál es el estatus de ese proyecto? Ese está finalizándose, el Banco Central ha contribuido a la redacción del proyecto y bueno, falta que se tome una definición política de cuándo exactamente va a entrar a la corriente legislativa. Hay otros dos proyectos adicionales, uno que tiene que ver con reformas a la ley reguladora del mercado de valores, son una serie de reformas en realidad, van un poco más allá de la ley reguladora del mercado de valores, pero hay dos o tres reformas importantes ahí, uno que tiene que ver con intercambio de información entre superintendencias en Costa Rica y fuera de Costa Rica, intercambio de información que faciliten la operación el ejercicio de la supervisión financiera y de la regulación financiera, que tiene que ver con protección, normas de protección en el ejercicio de la función de supervisión al supervisor financiero. Y esto con el fin también de garantizar la independencia de ese supervisor, de que no sea sujeto a potenciales demandas irresponsables con el fin de amedrentar a la labor de regulación y supervisión financieras, y también que tienen que ver con el financiamiento de la actividad de regulación y supervisión, de las actividades de las superintendencias y del CONACYF. Y finalmente un proyecto de supervisión consolidada, que básicamente lo que trata de hacer es fortalecer la labor de supervisión financiera de los grupos financieros. En Costa Rica, gran parte de la actividad financiera regulada está organizada en grupos. Entonces hay una casa matriz y esa casa matriz tiene un banco, tiene una operadora de pensiones, tiene un puesto de bolsa, en algunos casos se interviene incluso en seguros, de manera que grupos financieros que están trabajando en diferentes áreas del sistema financiero, y lo que hace este proyecto de ley es fortalecer la supervisión ya no de cada uno de los componentes del grupo, sino del grupo como un todo. A eso se refiere el término supervisión consolidada. También tiene que ver con la supervisión transfronteriza, porque estos grupos no solo están conformados precisamente como grupos, sino que muchos de ellos son de capital internacional, de capital extranjero, y entonces facilitar la supervisión más allá de nuestra frontera es también una reforma importante para fortalecer la capacidad de hacer supervisión en Costa Rica. Y también para ampliar, entiendo yo, que hay operaciones financieras como operadoras de tarjetas de crédito, arrendamientos, que hoy no están sujetos a la inspección y al control de la supervisión local. Así es, así es. Entonces, estos son algunos de los proyectos. Hay otros por ahí importantes también en materia de lo que hace el Banco Central. Hay un proyecto para fortalecer el Sistema Nacional de Estadísticas, en particular al Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se le da más independencia, se le generan recursos financieros para que pueda mantener sus actividades en el futuro. Hay también por ahí un proyecto que autoriza la creación, un proyecto de ley no está presentado todavía, que autoriza la creación de sucursales bancarias en Costa Rica. Por el momento, los bancos de capital extranjero solo pueden operar con lo que se llama subsidiarias, es decir, sociedades anónimas establecidas como tales en el país y no como meras sucursales de bancos. Y la idea es autorizar el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros.
Y bueno, y hay una serie de proyectos adicionales que tienen que ver con la agenda OCDE. Además de los proyectos de ley, también el Banco Central ha venido trabajando en una serie de reformas financieras importantes, por ejemplo, la creación de un mecanismo realmente rápido de desembolso de liquidez para bancos que tienen necesidad de liquidez. Prestamista de última instancia se le llama. La función de prestamista de última instancia, que es una función esencial de la banca central, de hecho, está en el origen de la banca central. Cuando se crea el primer banco central en el mundo, que es el Banco de Inglaterra, fundamentalmente se crea con la idea de que el Banco de Inglaterra, que hasta ese momento era un banco comercial, funja el papel, la función de inyectar liquidez a los otros bancos cuando están en una situación de necesidad de liquidez. Y eso tiene que hacerse rápidamente. Entonces, la creación de este mecanismo de prestamista de última instancia tenía como objetivo facilitar el acceso rápido a la liquidez del Banco Central por parte de un banco comercial que necesite esa liquidez. Y hemos venido trabajando y ya básicamente tenemos en funcionamiento un mecanismo de prestamista de última instancia. Y otras reformas en las que estamos trabajando, siempre con el objetivo de fortalecer la estabilidad y eficiencia del sistema financiero nacional. Es otro de los objetivos que hablábamos. Muy bien. Hemos aprendido bastante en este capítulo sobre los objetivos que le encomienda la ley orgánica del Banco Central en el artículo 2 que don Rodrigo pues, se nos ha repasado. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por